Les adelantaba que este caso, el caso de Epstein y su relación con México también ha sido muy seguido por un periodista, el periodista de MX, Jorge García Orozco, con quien nos enlazamos en este momento, porque él tiene muchas señas, pelos y señales de toda esta historia. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola Adela, buenos días, mucho gusto de estar en tu programa. Igualmente, Jorge, oye, ¿qué nos dices de esto más reciente? Es todo un escándalo, pues estas nuevas millones de páginas que se han dado a conocer, de archivos que se han dado a conocer. Mira, estos archivos que ha dado a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Estas revelaciones que hace de todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein, este pederasta convicto que se suicidó en una cárcel allá en Estados Unidos, ¿no? Pues deja al descubierto pues millones de correos donde han aparecido muchos nombres, desde personas que solamente recibieron una invitación hasta pues, casos gravísimos como lo que se ha revelado de las enfermedades de transmisión sexual que supuestamente tenía Bill Gates, ¿no? Y que Jeffrey Epstein le pasaba medicamentos a escondidas de su esposa, de Melinda, bueno, en ese tiempo su esposa. Han salido pues mencionados personajes como Jay-Z, han salido Harvey Weinstein, pues que se sabe que es un depredador sexual. Y concerniente a México, pues también han salido revelaciones. Por ejemplo, Jeffrey Epstein en algún punto estaba buscando aviones en 2009 para mandar oro directamente de la Ciudad de México a Miami. Digo, esto ahora eran traslados obviamente ilegales, ¿no? Pero eran 20,000 libras de oro, algo así como 600, 700 millones de dólares en oro, pues estaba mandando el señor a través de vuelos privados, ¿no? Entonces, pues él estaba envuelto en una serie de cuestiones ilegales en México, en Estados Unidos, y lo que nosotros publicamos en MX la semana pasada tiene que ver con, pues, cómo eran realmente las denuncias que llegó a ser un informante de un ex marín, una persona que estaba aquí en México operando, pues le manda unas comunicaciones a un detective de la policía de Nueva York, donde él denuncia que un ex marín, otro ex marín, pero el creador de los Navy SEALs, Richard Marcinko, tenía operaciones en México, donde habían existido una serie de grabaciones ocurridas en 2014 donde habían grabado a Jeffrey Epstein, a Richard Marcinko, y se dice que también al ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, en una fiesta en Ciudad Juárez, donde pues desgraciadamente estaban teniendo contacto inapropiado de relaciones sexuales con menores, ¿no? Entonces, pues sí es un tema muy delicado. Estas comunicaciones se dan según lo que dicen los archivos estos que dio a conocer el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, son conversaciones que se dan entre este informante y este policía, se dan en el año de 2019. El policía, este señor Turner, le informa de que ellos saben que el presidente de México en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, pues está consciente de esto, que le han alertado de que existe este material, estas grabaciones donde salen pues estos personajes, un ex embajador de Estados Unidos, Jeffrey Epstein y el creador de los Navy SEALs, Richard Marcinko. Y luego sucede algo muy extraño porque estas pues, son conversaciones en 2019 y le dicen que Richard Marcinko, de hecho, está preso en México porque embarazó a una niña de 11 años durante uno de estos actos sexuales que tuvo. Pero, desgraciadamente, Richard Marcinko pues no estuvo detenido en México porque dicen que en las mismas comunicaciones que otra persona tomó su lugar en prisión. Richard Marcinko, de hecho, murió en 2021 en Estados Unidos. Mm. Y entonces, pues no se sabe nada de este arreglo que hicieron para que una persona que está en estas comunicaciones como presunto culpable de haber abusado de una menor de edad,
pues realmente haya terminado purgando su condena, bueno, ni siquiera purgando su condena porque otra persona la purgó por él y haya muerto en Estados Unidos, en el estado de Virginia, ¿no? En 2021. Este, pues sí, tú has seguido muy de cerca este caso y como decíamos, pues la verdad es que parece que los poderosos son quienes están impidiendo que se haga justicia, Jorge. Sí, mira, realmente este caso de Jeffrey Epstein viene a revelar algo que en México ya era muy conocido, ¿no? Sabemos que desde las revelaciones que ha hecho Lidia Cacho de cómo operaba toda esta red de trata de menores pues sí, de cómo los grababan en Cancún, ¿no? Que estaba este señor, el Curi. Luego, pues, ella sufrió la represión por parte de el gobernador de Puebla en ese momento, el famoso Gober Precioso, ¿no? Y cómo entre Kamel Nasif y ese señor le arruinaron la vida a Lidia Cacho porque ella estaba siguiendo precisamente este tipo de tramas, ¿no? Ahora que ellos hablan de esta fiesta que sucedió en Ciudad Juárez, pues ha sido célebremente famoso, desgraciadamente, ¿no? A nivel mundial, el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Sí. Cómo mataban a mujeres para tenerlas en este tipo de redes de esclavitud, ¿no? Y cómo las llevan a enterrar al desierto después de grabar videos descuartizándolas. Entonces, yo creo que no es algo novedoso, pero pues sí es algo que todavía, pues la verdad, conmociona mucho a la sociedad porque revela que las élites mundiales pues siguen haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Donde se aprovechan de las personas con menos recursos, de las mujeres, de los niños, para tenerlas en este tipo de redes que desgraciadamente al día de hoy pues siguen vigentes. Ahora, en Estados Unidos hay mucha presión mediática, ¿eh? Desde el fin de semana y desde la semana pasada otra vez hay mucha presión mediática. Sí, digo, hay mucha presión mediática y muchos nombres que se han ido conociendo, ¿no? Muchos, porque realmente ahora como es un acceso al correo privado de Jeffrey Epstein, sabemos cómo organizaban ellos sus fiestas, cómo utilizaban términos pues muy despectivos para referirse a las mujeres, a las menores de Denigrantes, sí. edad, cómo las nombraban, tenían como este tipo de jerga, de slang, donde pues las llamaban de manera muy despectiva y cómo se ponían de acuerdo para organizar este tipo de fiestas, ¿no? Que le traían modelos de otros países, que le traían niñas, que pues realmente sí es un escándalo porque te revela cómo operaba todo este tipo de redes, ¿no? Yo creo que incluso en nuestro país no es algo tan novedoso de Adela, porque se sabe también, porque está preso también en Estados Unidos, que pues el creador de la luz del mundo, el señor Nazón Joaquín, tenía una red similar de trata de menores, donde también se videofilmaba con ellos, ¿no? En ese tipo de prácticas. Y desgraciadamente, pues era de nuevo un abuso de las élites hacia los menores de edad y las personas más susceptibles en esta sociedad. Ahora, del capítulo México, ¿qué más nos puedes decir? Porque hay muchos nombres, ¿no? Y esto se ha hecho viral en redes sociales de personajes muy conocidos como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, los empresarios Carlos Slim, Ricardo Salinas, en fin, en donde eso, la verdad, todo resulta poco creíble. No sé qué piensas tú de esto. El capítulo México de pronto resulta poco creíble, pero estos tres nombres en particular, pues solamente aparecen en algunos correos con alguna invitación o una cosa así, ¿no, Jorge? Mira, de hecho, el nombre del expresidente López Obrador sale como 19 veces, pero yo, por ejemplo, pues como soy un periodista serio y profesional, no, como lo mencionaban, eran recortes de prensa porque también aparecen dentro de que dentro del correo de Epstein y dentro de los archivos las personas que los investigaban, recibían ellos reportes de prensa donde venía, por ejemplo, notas que hacían mención a López Obrador, pero eran notas del Wall Street Journal, ¿no? De hecho, hablando del caso de Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional, que fue preso en Estados Unidos y luego regresaron a México. Entonces, hay muchos de ese tipo de menciones. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego aparece 26 veces, pero aparece también ese tipo de recortes. Aparece una invitación de otro señor, de Richard Branson, ¿no? Que lo invitaban
a una reunión donde iba a estar también Jeffrey Epstein, ¿no? Aparece también el nombre de Emilio Azcárraga, aparece María Susana Aramburu Zavala, pero aparecen también en este tipo de recortes de prensa donde eran mencionados por algunos litigios que tenían o por alguna información que se estaba dando sobre sus empresas. Ya, sí, justo porque eres un periodista serio es que queríamos consultarte sobre el tema, ¿no? Porque pues es muy atractivo y muy seductor que ahora en redes sociales se esté hablando de estos nombres, ¿no? Pero cuando dicen que el presidente López Obrador estaba al tanto de todo este asunto de Richard Marcinko y el ex embajador, ¿eso está claro, Jorge? Mira, todas estas comunicaciones son comunicaciones internas que también, por ejemplo, este informante, pues él da a conocer lo que él se supone que tiene y se lo declara a un agente de la policía de Nueva York, ¿no? Con el que intercambia correos y le va contando esta información, agendan videollamadas para hablar del tema, ¿no? Eh, pero realmente lo que está confirmado es que estas reuniones existieron, que esas comunicaciones existieron, pero pues como siempre se debe tomar con una pizca de sal todo lo que te diga un informante, ¿no? Porque es una persona que está haciendo alguna actividad que de hecho el gobierno de Estados Unidos no nos ha explicado bien qué hacía el señor Turner en México, ¿no? Porque realmente no tenía ni un cargo oficial, pero pues tenía comunicación oficial con integrantes de la policía de Nueva York y este caso lo atrajo el FBI, ¿no? Entonces, solamente son estas comunicaciones lo que dicen, pues los mensajes que se intercambiaban entre ellos. Ahora, pues realmente habría que revisar porque los juicios en México pues no son públicos, no puedes entrar tú a una carpeta de investigación, estos que te la filtra la fiscalía, ¿no? Habría que ver qué responde la fiscalía sobre esto, declaraciones, esto que dicen aquí que el gobierno de México estaba en posesión de esos videos, pues quién sabe si será cierto o no, ¿no? Porque realmente eso se maneja con secrecía, porque son investigaciones que precisamente no son públicas. Oye, ¿y tú crees que tenga alguna consecuencia diplomática esto? Pues yo creo que por lo pronto el señor Anthony Wayne, el ex embajador de México, pues ya lo está sufriendo porque pues a él es al que lo están acusando que acudía a este tipo Sí. de reuniones con menores de edad, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si en algún momento el gobierno de Estados Unidos emite algún posicionamiento sobre estas declaraciones que en su momento hizo el señor Turner sobre el señor Anthony Wayne, porque pues realmente pues sí son bastante comprometedoras, ¿no? Desgraciadamente para nosotros también el señor Turner ya murió, el señor Ken Turner, quien es quien dice estas declaraciones. Yo lo busqué en cuanto pasó esto, murió el año pasado, ¿no? También el señor Marchinko. Entonces, pues realmente muchos de los involucrados ya ni siquiera van a poder ser cuestionados sobre esto porque ya murieron. Sí, efectivamente. Oye, a propósito de ello, em, ¿tú sí crees la versión oficial del suicidio de Epstein? Porque también eso está en duda, ¿no? Pues mira, la estela de muerte que va teniendo este caso, por ejemplo, mira, aquí hablamos de que los dos informantes, bueno, el informante y el acusado, que es Richard Marchinko, ya murieron, ¿no? Y realmente la estela de muerte en este caso, pues sí está muy, muy cuestionable en todos los casos que han fallecido estas personas, ¿no? Epstein, por ejemplo, en sus últimos correos que se pueden dar a conocer, estaba extorsionando a Bill Gates, ¿no? A uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, pues a mí me parece poco creíble la versión del suicidio en la cárcel, pero pues habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades si van dando más información de este caso. Pues estaremos muy atentos, Jorge. Y no puedo dejar de preguntarte de otro tema que es un escandalazo, así lo llamas tú, que acabas de poner un post en X sobre el INE de Guadalupe Tadei. Cuéntalo todo. Mira, el día de hoy Reforma revela que uno de los que era proveedores del INE, ¿no? Una persona que trabajaba de nombre Octavio García, que era apoderado legal de dos empresas que le vendían mamparas y material electoral al INE, ¿no? Pues resulta que el año pasado Guadalupe Tadei lo pone a cargo de la administración del INE, la administración general, un presupuesto de más de 15,000 millones de pesos, que ahora este señor, de las primeras acciones que hace es que a las ex empresas donde participaba, en particular a una, le da más de 190 millones de pesos
para contratos de material para el INE, ¿no? Lo cual es un completo conflicto de interés y lo tendría que estar investigando en este momento la Secretaría de la Función Pública, porque es un delito, ¿no? Que tú favorezcas una empresa con la que tú tuviste una relación profesional laboral una vez que estás dentro del servicio público. Pues a ver que lo aclaren, ¿no? Pues sí, ¿no? Y en estos días van a salir, yo he estado revisando los contratos del INE, hay muchas sorpresas ahí desde las camionetotas, hay una administración muy desasiada en este momento del INE. Y mucha familia también ahí trabajando, ¿no? Y mucha familia, ¿no? Y mucha Precisamente familia. de la presidenta Guadalupe Tadei, que tiene 13 familiares que trabajan en el gobierno federal. 13 familiares. Es increíble. Es increíble. Pues te agradezco mucho, Jorge, qué interesante. ¿Dónde podemos leer todas tus investigaciones para invitar al público a que así lo haga? Sí, me pueden seguir en X y en Instagram con Jorge OGDL y para leer mis textos, pues lo publico en la revista MX, que es @mx o mx.com. Te agradezco mucho y te mando un abrazo desde aquí. No, muchísimas gracias por el espacio, Adela. Gracias, muchas gracias. Hay que seguirlo, hay que seguir a Jorge García Orozco, un gran periodista de MX. Y a todos, pues nada, los saludo. Está el chat con todo lo que da. Si es un reportero, dicen felicitaciones. Dice Esme